Continuamos conversando con el licenciado Ricardo Pérez Fernández, quien es economista, politólogo y presidente de la Academia para la Profesionalización de la Política. Ricardo, ¿qué de especial tendrá el proceso eleccionario del 2016? Bueno. Pero antes vamos a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad del por café. Supuesto, se los Santo recibo con Domingo mucho que nos gusto. brinda Luastani en Industrias Vanilejas. Muchísimas gracias. Claro, aparte de, obviamente, Gracias. que van a haber elecciones presidenciales y congresuales al mismo tiempo. Para mí ese es el elemento como más interesante, que en ese proceso electoral, por primera vez desde el 94, pues serán unas elecciones en donde en un mismo día vamos a tener que seleccionar todas las posiciones electivas que componen el Estado Dominicano, 4.270 y tantas posiciones electivas. Tengo entendido que ese día votaremos con 3 boletas, una para el nivel municipal, una para el nivel provincial, o sea, para elegir diputados y senadores, y otra para el nivel presidencial. Yo creo que logísticamente va a ser un reto importantísimo. También en lo que tiene que ver ya propiamente con el panorama político, pues la división PRD-PRM es una interrogante que habrá de definirse en ese proceso. Creo que será bastante interesante ver o confirmar nuevamente, porque ya tenemos la evidencia empírica para mostrarnos cuál ha sido la realidad en nuestro país con relación a eso. ¿Qué pasa cuando un candidato electoralmente fuerte, carismático, con apoyo, con arraigo, como es el caso de Hipólito Mejía, se va a una organización nueva? Ahí se podrá verificar nueva vez que a pesar de que somos un país semicaudillista y personalista, en un asunto que a algunos le puede resultar una contradicción, las siglas pesan y mucho. Yo no creo que el presidente... Pero en la encuesta Gallup no sale así todavía. ¿Sí? Porque en la encuesta Gallup, claro, ellos no midieron el PRM. No midieron el PRM, pero entonces, para mí, pues, cometen una... yo no sé si es un error o si fue simplemente, pues, una manera muy particular de hacer una interpretación de algunos elementos del panorama político, porque en los escenarios electorales para las presidenciales del 16, ellos ponen en un mismo escenario, por ejemplo, a Miguel Vargas, a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández. Y entonces le atribuyen a Hipólito, no recuerdo ahora la cifra puntual, pero un 25 y a Miguel un 10. Bueno, pero eso es cometer el error de proyectar en la figura del candidato un apoyo partidario que no existe, porque no se ha comprobado. O sea, si tú le preguntas a un encuestado por nombre, ¿por quién tú votarías de estos nombres que te voy a dar? Ahí yo entiendo perfectamente bien que te pueden decir Hipólito Mejía. Pero eso no es lo mismo que cuando tú lo veas al momento de votar en una casilla que no es la del PRD. Claro. Las siglas pesan mucho y yo creo que la evidencia empírica, la historia político-electoral reciente del país así lo demuestra. Mira, yo no había escuchado ese elemento. Sí, y claro. me dejé influenciar por la encuesta Gallup. Y mucha gente ha pensado en eso, de que el PRD hacia abajo... Bueno, hubo un periodista que tituló, claro, un periodista comprometido con ese sector, de que el PRD se hunde y el PRM sube. Pero claro, el PRM no lo midieron. Nunca preguntaron por partido. Nunca, incluso, no sé si ustedes recuerdan, ellos presentan una gráfica bastante interesante en la Gallup sobre el posicionamiento de los partidos. PLD 56%, PRD 14%, Partido Reformista un 3%. El PRM no sale en la gráfica, sí, es una pero el PRM sale en todos los otros escenarios, pero no directamente, sino indirectamente. Lo hace que uno que esté en esta burbuja, ¿verdad?, de los medios de comunicación y tiene la información, automáticamente entiende y proyecta y dice, esto es el PRM. Si a la gente le preguntan por nombre, ¿usted votaría por el candidato del PRM o del PRD? Ustedes verán cómo va a salir ese resultado. A lo mejor en la próxima lo hacen así. Sí, vamos a ver si lo hacen así en la próxima. Y desde el lado del PLD, Ricardo, con esta incertidumbre ahora de la reelección que se potenció en el fin de semana con las declaraciones el jueves de Ventura Camejo, del ministro de Administración de Personal, diciendo a Administración Pública que iba a pedir que el tema sea tratado en la Comisión Política. Es decir, ahí no hay un ingrediente también de incógnita en el PLD. Para mí ese tema está completamente despejado. Yo lo que entiendo es que a veces hay algunas declaraciones y algunas posiciones mediáticas que hay que asumir, pues, para preservar el buen funcionamiento de un gobierno, en el caso de un presidente en funciones. Pero la realidad es que la Constitución de la República no lo permite. A mí me parece que el presidente Danilo Medina es una persona muy coherente y una persona que entiendo yo, pues, sabe interpretar los procesos históricos. Recuerden que en el año 2006 el hoy presidente Medina se va del gobierno para preparar su candidatura presidencial, para
con miras al 2008 en ese momento, bajo el entendido de que la reelección no era conveniente. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Entonces, Y estaba permitida. Y estaba permitida legalmente, y no fue a raíz de una modificación que introdujera Leonel Fernández o el PLD, sino Hipólito Mejía y el PRD. Y él fue antirreeleccionista abiertamente y por eso decidió competir por la candidatura presidencial en ese momento. Entonces, que ahora se quiera sugerir que él está detrás de un movimiento que busque el tema de la reelección, a mí me parece que esos son declaraciones y cuestiones que se dan primero entre colaboradores que probablemente sí lo desean, y eso es comprensible y respetable, pero también pues digamos que es una danza política que hay que saber bailar cuando se está en el gobierno y se quiere que el gobierno continúe funcionando bien hasta el final. De que no dejan al presidente solo. Sí, porque y se convierte en el pato cojo que dice la política ahí entonces entra otra dinámica. Los norteamericanos, que son muy metódicos y a todo le ponen nombre, tienen un término para el presidente. El presidente que se reelige a partir de el año y medio después de su segundo mandato se le denomina lame duck president. Eso quiere decir que es un presidente nominalmente, pero ya tiene poca influencia, poco poder, poca capacidad de introducir cambios, porque ya los funcionarios y el aparato de su partido están ya concentrados en las próximas elecciones, en el próximo presidente. Entonces yo creo que aquí, para evitarse un poco eso, se dan estas cosas. Entonces queda claro el escenario: Leonel Fernández, candidato por el PLD, un PRM con Hipólito Mejía, un PRD con Miguel Vargas. No hay posibilidades. Bueno, el único que está claro... En el PRM todavía la cosa no. Exacto, el único que está claro de esos tres es Miguel Vargas, que ya es candidato oficial. Okay. En el caso del expresidente Fernández, él no ha oficializado su candidatura, todo el mundo intuye que lo hará eventualmente. En el caso de que así fuera, me parece que no tendría competencia de la cual tendría que preocuparse en el PLD. Creo que su liderazgo dentro del PLD es incuestionable y está bastante solidificado. En el caso del PRM es donde se da lo más interesante. Sí. Ahí se da lo más interesante porque, primero, ¿qué es el PRM? Bueno, el PRM es realmente el partido de Luis Abinader, que sufrió pues una transformación de último momento para adoptar este nombre y entonces dar acogida a los que se marcharon del PRD. Pero si se hace en un proceso de convención abierta, la escogencia de un candidato presidencial, es difícil que Abinader le pueda ganar a Hipólito. Muy Por difícil. eso él quiere que se dedique con un padrón, Por que eso, no lo tiene. Exactamente, o que simplemente se le declare a él, Luis Abinader, como el candidato. Y aunque Hipólito en momentos ha dicho que sí, ha dicho que no, ya sabemos que no hay que prestar mucha atención necesariamente a las cosas que él dice, sino más bien observar lo que hace. Yo creo que es evidente que él está en precampaña. Entonces, si ese es el caso y al final ellos dos van a competir por la candidatura presidencial, yo no creo que en este momento Luis Abinader tenga la fuerza y el arraigo electoral para ganarle a Hipólito Mejía. Pero quizá él podría tener mejor desempeño que Hipólito. Sí, podría tener mejor desempeño en el ámbito electoral. En el ámbito electoral tendría mejor desempeño que Hipólito, simplemente porque es un candidato nuevo. Sí. Como es un candidato nuevo, la tasa de rechazo, ahí volvemos a lo mismo, que puede tener, pero la tasa de rechazo, ya significando las personas que no votarían por él bajo ninguna circunstancia, es mucho menor que la de Hipólito Mejía, porque ya Hipólito Mejía fue presidente, tuvo un periodo presidencial que fue bastante difícil, que los últimos 2 años fueron de crisis, de una crisis muy importante. Entonces eso marcó a un segmento del electorado que pues para siempre lo rechazará. Y Luis Abinader no tiene ese hándicap ahora mismo. Entonces sería más fácil construir una oferta electoral. Él tiene la posibilidad, como decía Dávalos, uno de los conferencistas tuyos que tuvo en el programa, Sí. en Tela Matutino, y nos enseñó un trabajo, un título de un artículo que él publicó, cómo embromar con Jota las campañas electorales, y Hipólito sabe embromar su propia campaña. Sí, él comete muchos errores. Otra perspectiva interesante que trató uno de nuestros conferencistas, Antonio Sola, que es uno de los más prominentes asesores y estrategas políticos de este tiempo, es que siempre es válida hacerse la pregunta de si ganó este o perdió el otro, porque es que no necesariamente siempre un resultado electoral te dice que el que quedó en primer lugar quedó ahí necesariamente porque ganó a raíz de sus esfuerzos, sino porque los errores del otro pues lo ayudaron y le dieron ese empuje final. En el caso de Hipólito es muy difícil, él comete muchos errores, y para mala suerte de él, a medida que se acerca el día de las elecciones, peores son los errores. Entonces, es un candidato un poco difícil de manejar en ese sentido, porque
Pero si a uno le llama la atención que él mantenga esas cotas de popularidad con el gobierno que realizó. Sí, y con todos esos errores, y todavía es un líder con buena... Claro que sí, porque en lo personal es carismático, es una persona muy carismática, a la gente le gusta, le llama mucho la atención, él habla como habla la mayoría de la gente, o sea, él tiene algunos elementos que resultan atractivos. También, ya eso pasó, esas cosas se olvidan. Evidentemente, quien sufrió en carne propia muchas de esas cosas no lo va a olvidar, pero el tiempo lo cura todo, esas cosas se van olvidando. Y lo más importante, y aquí conecto con algo que te dije anteriormente, es que él fue presidente del PRD, es que las siglas pesan, y ese partido tiene un voto duro importantísimo. Sí. Entonces, cualquier expresidente del PRD... Hay gente que por genética son PRDistas. Sí, claro que sí, porque hay que entender lo que fue el PRD en el momento de la historia en el que se convirtió en el partido principal de este país. Y yo creo que eso es un sentimiento que acompaña pues a muchos de esos que integran su voto duro, que en muchos casos ni entienden por qué son PRDistas, porque no lo entienden. Pero fue simplemente, digamos, que una tradición, una cuestión hasta heredada, ¿no?, por lo que significó en su momento el PRD en este país. Entonces, ¿tú entiendes que el PRD va a mantener su poder, o sea, va a mantener su porcentaje y el PRM va a tener un porcentaje muy bajo? Yo tampoco creo que suceda así. Yo lo que creo que va a pasar ahí es una abstención mucho más alta que lo habitual para el PRD. Yo lo que pienso es que ambos, PRD y PRM, obtendrán baja votación. Por ejemplo, por decirte un número, si en los procesos electorales habituales el 80% de los PRDistas acuden a votar, en este caso yo supongo que será un 55, un 60, por dos razones. Primero, por la indecisión de qué hacer, si me voy con la figura o me quedo con las siglas partidarias, que eso es una confusión pues que genera bastante. Y segundo, que es el factor que más pesa, es digamos que la preasunción de que voy a perder, de que es un voto perdido, de que voy a levantarme el día de las elecciones y voy a acudir a las urnas a depositar el voto por el PRD sabiendo que no tienen posibilidades de ganar. No hay nada que funcione como mecanismo de disuasión a la hora de tomar la decisión de si voto o no voto, como esa realidad. El saber que tu voto es un voto perdido. Yéndonos entonces al PLD, vamos a suponer que sí, que el doctor Leonel Fernández va a ganar, va a arrasar en la convención, es el candidato, pero se está tratando como de sembrar una especie de convencimiento, inclusive en gente que son del PLD, sí, de que habrá una segunda vuelta, que es un candidato que la oposición se va a unificar, que hay sectores empresariales que lo rechazan, en fin, ¿qué opinión te merece esa construcción que te la hacen gente de fuera del PLD, sí, pero inclusive hay PLDistas que te la dicen, te la hacen? A mí me parece absolutamente normal. Es que el presidente Fernández ha sido presidente 3 veces. 3 veces. Ya es una figura sobre la cual nadie tiene una posición indiferente. Todo el mundo se le ama o se le quiere. Es así. Y esa es la pasión que generan los grandes líderes. Y incluso usted habla con muchos PRDistas que son la oposición histórica al PLD, y ellos son los primeros en reconocerlo. Es que ya una persona que ha sido presidente 3 veces y que ha obtenido las victorias que ha obtenido cuando se ha presentado en procesos electorales se convierte pues en un líder de una dimensión, como en su momento lo fue Peña Gómez, que nunca ganó unas elecciones, pero o Balaguer, como lo fue Balaguer en su momento. Leonel Fernández es eso hoy en día. Entonces es normal que despierten estas pasiones en torno a él. La gente lo ama, la gente lo odia. Al final, que Leonel Fernández unifica a la oposición. ¿Y cuál es el candidato de un partido que está disputándose el poder que no unifique la oposición? Es que yo ese argumento no lo entiendo realmente. Que hay una parte del empresariado que se opone. Siempre ha habido una parte del empresariado que se propone. El empresariado, ellos también son dominicanos. Sí. Y así como los dominicanos nos dividimos entre PLD, PRD, pero así mismo los empresarios. Entonces eso siempre ha sido así. Entonces esos son reflexiones que yo todavía no entiendo bien. Tal vez cuando me las elaboren y lo un de la poquito segunda más, vuelta, de que él no gane en primera vuelta. Miren, usted toma la Gallup, por ejemplo, la última entrega de la Gallup. En el escenario electoral que menos intención de voto presenta Leonel Fernández es un 44%. Pero un 44% donde un 20% de los encuestados dice que no votará. Exactamente. Usted elimina ese 20% y lo que le queda lo convierte al 100% como procede. Eso es ortodoxia estadística. ¿Y qué resulta?
que Leonel Fernández pasa de un 50%. Ahora, sin haber iniciado una campaña, sin tener la maquinaria de un partido detrás impulsándolo, sin tener sus cuadros y sus voceros y los, digamos, los colaboradores más importantes y cercanos haciendo campaña por él, saliendo a comunicar lo que ha sido Leonel Fernández y lo que le prometen una nueva candidatura presidencial. Sin nada de eso, Leonel Fernández tiene un 51% y el PLD, lo dice la propia Galo, tiene un 56%. Entonces también estoy esperando que alguien me desarrolle un poquito mejor el tema del temor a la segunda vuelta, porque no lo entiendo. Al día de hoy estamos hablando, ¿no? Porque las encuestas son fotografías. Este análisis que yo estoy diciendo, yo lo puedo sustentar ante cualquier argumentación de cualquier tipo al día de hoy, porque eso es lo que los números indican. Ricardo Pérez Fernández, muchísimas gracias. A ustedes Muy por la buena invitación. entrevista, la hemos disfrutado, yo sé que los amables televidentes Gracias. la han disfrutado también. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Seguimos en Propuesta Semanal.